Hola, mi nombre es Víctor López y soy estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este video les voy a explicar tres problemas de campos electromagnéticos. El primero dice: un bucle cuadrado de lado A está sobre un eje vertical y gira a velocidad angular omega t. Tenemos el campo magnético, que es constante, y nos piden hallar la fuerza electromotriz. Acá tenemos un breve boceto de la figura que nos plantea el problema: un cuadrado del lado A, la dirección en la que gira y la dirección del campo magnético, que es constante, y nos piden hallar la fuerza electromotriz. Conocemos que la fuerza electromotriz es igual a la menos derivada del flujo con respecto al tiempo, y el flujo en un tiempo t es igual a la integral de superficie del campo magnético producto punto diferencial de área. Para un fácil entendimiento de este ejercicio, cogemos la vista superior del mismo, de la figura, en la cual tenemos mi lado A, mi lado del cuadrado, lado A, y la dirección del campo magnético y mi vector A, que me forma un ángulo de omega t con el campo. Bueno, tenemos que para el flujo en un tiempo t, la fórmula es la integral de superficie de mi campo constante producto punto de A. Desarrollando el producto punto, sabemos que esto es igual a la integral de superficie de la magnitud de mi vector 1 por la magnitud de mi segundo vector por el coseno del ángulo que lo separa. Ahora, sacando el campo de la integral porque es constante, tenemos lo siguiente: tenemos la integral, el campo, mi magnitud del campo, que me multiplica el de A por el coseno de θ, pero el integral de superficie de un dA es A. Entonces nos queda B por A por el coseno de θ, pero en este caso θ es omega t. Ahora, ¿cuál es el área de un cuadrado? Sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Y si mi lado es A, pues A por A tenemos como área A al cuadrado. Ahora, tenemos que B por área al cuadrado por coseno de omega t va a ser igual a mi flujo. Ahora, conociendo el flujo, vamos a calcular la fuerza electromotriz, que nos dice que es la menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Es decir, la derivada del flujo respecto al tiempo sería B y A igual, porque son constantes, por la derivada del coseno de omega t, que en este caso sería menos seno de omega t por la interna, que es omega. Ahora, reemplazando en la fórmula, tenemos que mi fuerza electromotriz es igual a menos BA por el menos seno de omega t por omega. Menos con menos se anulan, queda positivo, y la fuerza electromotriz nos quedaría B por A al cuadrado por el seno de omega t por omega. Y esta sería la respuesta al problema planteado. El siguiente ejercicio, el 7.31, que nos dice: un alambre de radio A lleva corriente I constante, uniformemente distribuida en su sección transversal. El alambre tiene una abertura de ancho W mucho menor a A, que forma un condensador de placas paralelas a una distancia S menor a A partiendo del eje. Acá vemos el boceto, vemos el alambre con la abertura, la corriente que fluye, y el problema nos pide hallar el campo magnético en la abertura, o sea, en este espacio. Este ejercicio no se puede resolver por la ley de Ampère, debido a que tenemos una situación de que es variable en el tiempo. Entonces necesitamos trabajar con el J sub D, que es la densidad de corriente de desplazamiento, y eso equivale a epsilon sub 0 por la derivada parcial de E respecto al tiempo, o lo que es igual a la corriente de desplazamiento sobre A. Para este ejercicio necesitamos trabajar con la ley de Ampère-Maxwell, que ¿qué nos dice? Es el producto cruz entre el nabla y el campo magnético, y eso va a ser igual a la permeabilidad factor de
J más J sub D. ¿Pero qué es J sub D? Bueno, reemplazando en la fórmula, tenemos nabla cruz B es igual a mu sub 0 J, haciendo ley distributiva, más mu sub 0 por todo esto que es J sub D, es decir, epsilon sub 0 por la derivada parcial de E respecto al tiempo, y ahí obtenemos esta fórmula. La corriente de desplazamiento viene dada por el cambio en el flujo eléctrico, y esto se debe a la carga que hay alrededor del alambre. Para este caso tenemos que E es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Entonces tenemos un radio S y el área es pi por radio al cuadrado, o sea, en este caso mi área va a ser pi por S al cuadrado. Entonces, derivando parcialmente, tenemos que esto es igual a ρ por pi por S al cuadrado sobre epsilon sub 0. ¿Y esto a qué equivale? Esto equivale a pi por el radio al cuadrado sobre epsilon sub 0 por la derivada parcial de ρ respecto al tiempo. Entonces, esto va a ser igual a pi por mi radio al cuadrado sobre epsilon sub 0 por el inverso del área, 1 sobre a, por la derivada parcial de q respecto al tiempo. En resumidas cuentas, tenemos que todo esto va a ser igual a pi por el radio al cuadrado sobre epsilon sub 0 por el área. ¿Pero cuál es el área? En este caso es pi por a al cuadrado. Entonces, todo esto por i. Ahora, teniendo esto, lo reemplazamos en la fórmula. O sea, integral de b punto de L va a ser igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por la derivada parcial de E respecto a t. Entonces, ¿eso a qué es igual? Eso es igual a mu sub 0, epsilon sub 0, pi por i por el radio al cuadrado sobre epsilon sub 0 por pi por a al cuadrado. Entonces, como podemos ver, se puede cancelar epsilon con epsilon y pi con pi. Entonces, nos queda que la integral de b punto de L va a ser igual a mu sub 0 por i por s al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces, sabemos que el campo es constante y nos sale de la integral. Obtenemos b y la integral de línea de un dl es L. Entonces b por L va a ser igual a mu sub 0 por i por s al cuadrado sobre a. Despejando b, pues lo único que hay que hacer es pasar la L a dividir. Y así obtenemos la magnitud del campo magnético, que sería mu sub 0 por i por s al cuadrado sobre L por a. Ya teniendo la magnitud del campo magnético, procedemos a sacar el campo magnético como vector. Pero antes de eso, tengamos en cuenta que la L, la longitud, va a ser igual a 2pi por el radio. En este caso, el radio es S, entonces 2pi por S. Entonces, reemplazando, tenemos el campo como magnitud igual a mu sub 0 por i por s al cuadrado sobre 2pi por s por a. Listo. Ahora el campo como vector me quedaría todo esto, mu sub 0 por i por s al cuadrado sobre 2pi s por a en dirección phi. Y así podemos dar por concluido este ejercicio. Ejercicio 7.7. Una barra de metal de masa m se desliza sin fricción en dos carriles conductores, separados a distancia L. Una resistencia se conecta a través de los carriles. Y tenemos que el campo magnético es uniforme en este ejercicio. Acá tenemos los dos carriles, la distancia de separación L y la barra de metal con la velocidad y la resistencia. En la parte A de este ejercicio nos dicen que si la barra se mueve hacia la derecha a velocidad v, nos preguntan
¿cuál es la corriente en la resistencia? ¿En qué dirección fluye? Bueno, para esto aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que I por R es igual a B, o lo que es lo mismo, es igual a E, que es la fuerza electromotriz. Teniendo que E es igual a I por R, despejo la I, que me va a quedar I es igual a R a E sobre R. Entonces, sabemos que por ley de Faraday, fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Ahora el flujo es la integral de superficie de B, producto punto de A. El campo es constante, entonces me sale de la integral y queda B por la integral del de A. La integral de superficie de un de A es el área. Y en este caso el área va a ser la longitud por la posición de la barra en un tiempo t. Y a esto lo podemos llamar, a esta posición de la barra en un tiempo t, lo podemos llamar x de t. Ahora, tenemos que el flujo va a ser igual a b por L, que es la longitud, por x de t. Entonces, aplicando la ley de Faraday, tenemos que la fuerza electromotriz es la menos derivada del flujo con respecto a t. Listo. Entonces tenemos B constante, L constante y la derivada de x que depende del tiempo. Entonces derivamos x con respecto a t. La derivada de una posición respecto al tiempo es la velocidad. Entonces todo esto nos queda menos B por L por velocidad. Entonces, teniendo la fuerza electromotriz y la resistencia, podemos hallar la corriente. La corriente en este caso sería fuerza electromotriz sobre resistencia, o lo que es lo mismo, menos B por L por V sobre resistencia. Entonces, esta es la respuesta a la primera pregunta del problema. La segunda pregunta nos habla acerca de la dirección, en qué dirección fluye la corriente. Entonces, tenemos que la magnitud es esta y la dirección de la corriente va en este sentido, en el sentido contrario a X. Para el punto B nos preguntan ¿cuál es la fuerza magnética en la barra? ¿En qué dirección? Entonces, para resolverlo utilizamos la ley de Lorentz, que nos dice F es igual a la integral de I producto cruz B por el de L. Pero sabemos que la corriente y el de L están en la misma dirección, entonces podemos hacer que F sea igual a I por la integral del producto cruz entre dL y B. Entonces, acá tenemos dL y tenemos B a 90 grados. Y el producto cruz, entre B y dL va a 90 grados de los dos. Entonces, como es un producto cruz, tenemos que esto es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que lo separa, que en este caso es 90 grados. Y seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, tenemos que la B constante me sale de la integral y que la integral de línea de un dl. Integral de línea de un dl es L. Entonces, esto va a ser igual a B por L. Así, la fuerza F va a ser igual a L por B por I en dirección I. Ahora, la corriente, pues la sacamos en el punto anterior, ya la conocemos. La corriente va a ser igual a menos B por L por V sobre R. Ahora, reemplazando en esta fórmula, tenemos que F va a ser igual a L por B por I. ¿Pero qué es I? Es menos B por L por V sobre R. Entonces, esto va a ser igual a L cuadrado por B cuadrado por V sobre R, todo esto con signo negativo y en dirección I. Y así finaliza esta parte del ejercicio. En la parte C nos dicen
la barra va hacia afuera con velocidad v en un tiempo t igual a 0 y se deja deslizar. Nos preguntan, ¿cuál es la velocidad en un momento posterior a t? Bueno, entonces tenemos t igual a 0 y v de t igual v sub 0. Conocemos que F, la fuerza, es igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué es la aceleración? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la fuerza ya la conocemos pues del punto anterior. Y sabemos que F, fuerza, es igual a menos B por B, menos B al cuadrado, L al cuadrado por V sobre la resistencia. Ahora procedemos a igualar los términos. Entonces F es igual a M por dV de t y esto lo vamos a igualar. Entonces tenemos que menos B al cuadrado por L al cuadrado por B sobre R va a ser igual a M por dV de t. Pasando a multiplicar y a dividir, la operación nos queda d al cuadrado, L al cuadrado sobre R, la M está multiplicando, pasa a dividir, el dt está abajo, pasa arriba, y nos queda 1 sobre la V, que estaba multiplicando, pasa a dividir, por dV. Ahora, integrando ambos lados, nos queda lo siguiente. Por este lado nos queda el logaritmo natural de V, y por este nos queda menos B al cuadrado, L al cuadrado, sobre Rm, por la t. Ahora, aplicando a Euler a ambos lados, tenemos que Euler a la menos b al cuadrado, L al cuadrado, por t, sobre Rm, por Euler a la c, va a ser igual a v. Pero, con las condiciones iniciales t igual a 0, entonces Euler a la c va a ser igual a b sub 0. Entonces, ahora, b de t va a ser igual a b sub 0 por Euler a la menos b cuadrado, L cuadrado, sobre Rm por t. Y así finaliza esta parte del ejercicio. En el punto D nos dicen, la energía cinética inicial de la barra es un medio de m por b sub 0 al cuadrado. Y nos piden comprobar que la energía suministrada a la resistencia sea exactamente igual, es decir, un medio de m por b sub 0 al cuadrado. Entonces, si tenemos que t tiende a infinito, entonces b va a ser igual a b sub 0 por Euler a la menos infinito. Y Euler a la elevado a un número muy grande, pues, y si es infinito, nos va a dar 0. Entonces b igual a 0. Ahora, cuando B tiende a 0, la energía es entregada en forma de potencia. ¿Y esto qué me dice? Que P es igual a I por B. O lo que es lo mismo, que P es igual a I por E, que es la fuerza electromotriz. También tenemos como forma alternativa que P va a ser igual a I cuadrado por R. Teniendo P que es igual a I cuadrado por R, procedemos a sacar la energía en la resistencia, que aquí va a ser igual a la integral de P de t por dt. Pero esto a su vez equivale a la integral de I cuadrado en función del tiempo por la resistencia y por el dt. Esto es igual a la integral de b cuadrado, L cuadrado, v cuadrado sobre r cuadrado por r. Una r se me va con esta r y por el dt. Ahora sacamos las constantes y nos queda de la siguiente manera: b cuadrado, L cuadrado sobre r, e integramos todo lo que dependa del tiempo. Es decir, para este caso b sub 0 al cuadrado por Euler a la menos 2b al cuadrado, L al cuadrado sobre Rm por t dt. Entonces, eso nos queda de la siguiente manera. Nos queda, es igual a b al cuadrado, L al cuadrado, b sub 0 al cuadrado sobre r por la integral de 0 a t
de Euler a la menos 2, B al cuadrado, L al cuadrado, sobre Rm por T dt. Pero tenemos que T, en este caso, tiende al infinito. Entonces nos queda de la siguiente manera. B al cuadrado por L al cuadrado sobre R por B sub 0 al cuadrado factor de mr sobre 2b al cuadrado L al cuadrado. Todo esto que multiplica Euler a la menos 2b al cuadrado L al cuadrado sobre mr por T evaluado entre 0 e infinito. Tenemos que esto es igual a menos 1/2 de m por b sub 0 al cuadrado por la integral evaluada entre 0 e infinito, que es igual a 1 sobre Euler a la infinito menos 1. Esta parte me da 0, entonces queda menos 1/2 de m por b sub 0 al cuadrado por menos 1. Entonces me queda positivo y comprobamos que la energía en la resistencia es igual a 1/2 de m por b sub 0 al cuadrado. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Doy por concluido este video. Muchas gracias.